Muy buenos días a todos. Es un placer, en nombre de la Cátedra de Sostenibilidad Alejandro de Grullone, de esta Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y de la Fundación Popular, darles la bienvenida a este webinario sobre transición justa, implicaciones de las estrategias de transición a los derechos humanos. Agradezco que me acompañe hoy a la señora Daveida Gramonte, gerente de la División de Programas de la Fundación Popular, con quien cogestionamos esta iniciativa. Nuestra cátedra es una iniciativa pionera en la República Dominicana, una alianza entre el sector privado y la academia, precisamente para eh, promover temas en sostenibilidad y proveer también formación y generar conocimiento para la sociedad dominicana. Agradezco también que nos acompañe hoy a la señora Catalina Girón e Isabela López para impartir este webinar. Los temas que vamos a abordar hoy y nuestros objetivos son comprender el concepto de transición justa y su relación con la agenda de empresas y derechos humanos y presentar casos de negocio para fines de contextualización y ejemplos de buenas prácticas desde distintas industrias. Hoy contaremos con la presencia, como indicaba anteriormente, de Catalina Girón, Associate Director Advisory Latam del RQA, e Isabela López, Associate Director Consulting Latam también del RQA, con quien tenemos desde el inicio de nuestro programa una larga relación precisamente para formar y también en el área de investigación y estudios próximamente. Agradezco a todos ustedes, los profesores, estudiantes, directivos del sector privado que se conectan hoy a través de esta plataforma y les invito a compartir sus preguntas a través de la sección de Q&A que tenemos acá en la plataforma. Catalina, Isabela, les cedo la palabra. Gracias, Angie. Buenos días a todos y todos y gracias por acompañarnos en esta conversación tan importante y tan urgente el día de hoy, que es el tema de la transición justa y las implicaciones en los derechos humanos y el rol del sector empresarial. En el espacio de hoy exploraremos un poco el contexto, ese desafío global del cambio climático. Luego iremos sobre la transición justa y el rol de las empresas, para luego entrar en detalle entre la relación entre el marco de transición justa y la agenda de empresas y derechos humanos, con un último cierre de experiencias empresariales, buenas prácticas, casos que les traemos de ejemplo y cierre y reflexiones finales. Para empezar este espacio, entonces, creo que es muy importante que todos tengamos claro por qué hablamos hoy de transición climática y de derechos humanos en el mismo plano. El cambio climático es uno de los mayores o más importantes desafíos globales que hoy en día tenemos, y sus impactos ya están transformando la forma en la que operan las economías, las empresas y las sociedades. Como muestra la gráfica de esta diapositiva, en los últimos 150, 130 años hemos visto cómo el aumento sostenido y creciente de las emisiones de dióxido de carbono, así como de su concentración en la atmósfera, han aumentado. Este aumento está directamente relacionado con la actividad humana, principalmente a través de la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo o el gas. ¿Qué quiere decir esto? Que no estamos hablando de un fenómeno natural cíclico, sino de un problema generado por nuestros mismos modelos de producción y de consumo. Y es por eso que el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático ha sido muy claro. Si no modificamos esta tendencia de emisiones, la temperatura media del planeta podría llegar a aumentar entre 2 y 4,5 grados centígrados hacia finales del siglo. Y aunque estos números nos puedan parecer un poco pequeños, representan cambios profundamente disruptivos para los ecosistemas, la agricultura, las ciudades, la salud y la economía global. Ahora bien, si queremos evitar que el aumento supere los 2 grados centígrados, necesitamos reducir las emisiones globales al menos en un 50% para el 2030 y al 2050 alcanzar las emisiones neto cero. Esto implica que debemos transformar profundamente la manera en la que producimos, transportamos, consumimos y gestionamos los mismos recursos. Por eso es que hablamos tanto de la necesidad de transitar hacia modelos económicos y productivos bajos o neutros en carbono. La anterior diapositiva, por favor. Gracias. Esta transición, entonces, como les venía contando, requiere que dejemos atrás la dependencia de los combustibles fósiles e invertir en fuentes de energía limpias, sostenibles y accesibles, como por ejemplo la solar o la eólica, pero también en temas de eficiencia energética como movilidad sostenible y nuevas tecnologías. Pero, y yo creo que el mensaje más importante a lo largo de este webinar va a ser que no se trata solamente de una transformación tecnológica o ambiental, sino también social y humana.
porque la transición afectará a los empleos, las comunidades, las cadenas de suministro y las relaciones económicas. Y si no lo gestionamos adecuadamente, podrían reproducir o incluso exacerbar mucho más las desigualdades existentes. Ahora sí, cuando hablamos de transición climática, en la siguiente diapositiva, muchas veces creemos que esto es un tema que solamente compete a los gobiernos o al sector energético, pero la realidad es que las principales fuentes de emisiones de dióxido de carbono están directamente relacionadas con sectores donde la industria empresarial tiene un rol determinante. Por ejemplo, en la gráfica podemos ver que el 73% de las emisiones globales provienen del uso de energía, pero también se destacan las energías de la industria manufacturera, el transporte terrestre y marítimo, la generación de energía eléctrica y la agricultura y el uso del suelo. Es decir, estos factores o estos sectores no solamente están representados en nuestras economías, sino también en nuestras cadenas de suministro, nuestros proveedores, nuestros socios comerciales, decisiones de inversión y modelos operativos. Por ejemplo, digamos que una empresa que depende del transporte terrestre para mover su producto o que importa materias primas agrícolas o que también puede utilizar insumos derivados del plástico o de procesos intensivos en energía, también forma parte de esta gráfica o de esta ecuación climática. Pero también es parte de la solución. Somos parte del problema, pero también parte de la solución, porque es justamente desde el sector empresarial donde se pueden tomar las decisiones con mayor impacto. Es decir, elegir proveedores con prácticas más sostenibles, invertir en eficiencia energética y transporte limpio y rediseñar los procesos industriales y logísticos para reducir las emisiones. Ahora bien, el IPCC nos ha dicho que hay un 80% de probabilidades de que en los próximos 5 años el planeta supere el umbral del 1,5 grados de calentamiento, que es el límite crítico que hemos venido escuchando en los últimos años para evitar esos impactos más ácidos o más peligrosos. Esto no solamente representa un riesgo ambiental, sino también el riesgo operativo, financiero y reputacional para las empresas. Hemos visto en el último año o en los últimos 2 años que las regulaciones climáticas se han venido endureciendo. Los consumidores están exigiendo cada vez más transparencia y los inversionistas han comenzado a evaluar el desempeño ambiental y social como parte de sus ejercicios de riesgo empresarial. Por eso el sector privado es tan importante para el cambio. Y no se trata solamente de hacer lo correcto como desde el punto de vista ético, sino también de asegurar la competitividad, la continuidad operativa y la licencia social para operar en un contexto en donde estamos viendo que debemos transformar cómo estamos haciendo los negocios. Lo que en algún momento de pronto nos parecía un escenario futuro o lejano, ya lo hemos comenzado a ver. El cambio climático ya no es solamente una amenaza, es un impacto y una crisis real. Lo estamos viendo no solamente con más frecuencia, sino también con más intensidad y en más lugares del mundo. Aquí les traemos algunos titulares que reflejan esta tendencia al cambio climático. Por ejemplo, incendios en California arrasando comunidades enteras, el río Amazonas, que es considerado el río más caudaloso del mundo, con tramos completamente secos, inundaciones extremas en Texas y huracanes que cada vez más están impactando o afectando el Caribe. ¿Qué nos dice todo esto que les traemos el día de hoy? Que la ventana para actuar se está cerrando, pero que el impacto no solamente es ambiental, sino también es social, económico y operativo. Cada fenómeno climático afecta el acceso de las personas a los recursos, encarece los costos logísticos, interrumpe las cadenas de suministro y compromete las continuidades operativas de todos los negocios. Y en algunos casos, como lo vamos a ver a lo largo de esta presentación, también pueden deteriorar la confianza de las comunidades hacia las empresas. Y de pronto también si lo aterrizamos al contexto de la región, es decir, a República Dominicana y el Caribe, sabemos que somos particularmente vulnerables al cambio climático, eventos como huracanes, lluvias intensas y estrés hídrico. Y en este contexto, las empresas no solamente deben adaptarse al cambio climático, sino asumir el rol proactivo para mitigar las causas y proteger a las personas afectadas. En esta diapositiva quisiéramos mostrarles también como un poco la cadena de consecuencias que el cambio climático está generando tanto en las personas como en la economía global. Creo que aquí lo importante no es solamente ver cómo estos fenómenos externos, sino entender cómo afectan directamente a las condiciones en las que operan las compañías, desde la disponibilidad de los recursos hasta la estabilidad social de los territorios donde operamos, contratamos o incluso vendemos nuestros servicios y productos.
Por ejemplo, un aumento del nivel del mar está haciendo que los gobiernos, las empresas inviertan millones de dólares para poder adaptar las zonas costeras y ser más resilientes con infraestructura crítica. También hemos visto, por ejemplo, las olas de calor, sobre todo en industrias o en trabajos que requieren trabajo físico, como la agricultura, la construcción o la manufactura, que están reduciendo la productividad laboral a causa de estos fenómenos climáticos extremos. Y aunque estos son impactos directos, también tenemos unos impactos indirectos, como por ejemplo la pérdida de cosechas por una sequía o por una lluvia intensa o extrema puede llegar a reducir la disponibilidad de las materias primas y por tanto aumenta los precios de los productos de las canastas básicas de alimentos. ¿Qué significa entonces esto para las empresas? Que el cambio climático no solamente está impactando el medio ambiente, sino también a las personas, a los mercados, a la logística e incluso al mismo juego de la demanda y la oferta. Y por eso adaptarse no es solamente una opción, sino también ya es una necesidad para la sostenibilidad y la continuidad operativa de las compañías. Y por eso es que las empresas están comenzando ya a visibilizar un poco lo que va a suceder en el largo plazo y tener esta visión a futuro en donde están comenzando a integrar los análisis de riesgos climáticos en sus propios ejercicios internos de matrices de riesgos empresariales. Un poco para tener decisiones o más mayor información para tomar decisiones más informadas y para también implementar hojas de ruta estratégica que permitan tener una transformación real. Cuando de pronto hablamos de cambio climático, muchas veces lo asociamos con los impactos directos a la naturaleza, como lo son las olas de calor, las tormentas o las sequías. Pero lo que estamos viendo va mucho más allá de lo ambiental, como he venido diciendo en las últimas diapositivas. El cambio climático se ha convertido hoy en día en una amenaza directa a los derechos humanos de las personas. Y lo que esta diapositiva de pronto nos trae o nos recuerda es que si no gestionamos la transición climática de manera inclusiva, estamos poniendo en riesgo la seguridad alimentaria, la salud y los medios de vida de millones de personas. Por ejemplo, más de 20 millones de personas se ven obligadas cada año a abandonar sus hogares debido a inundaciones. O, por ejemplo, la mitad de la población mundial sufre escasez al agua al menos una vez al mes. Y también tenemos datos que altas temperaturas están expandiendo enfermedades transmitidas por vectores, es decir, como el dengue, la malaria o el Zika, perdón, a regiones donde antes no eran comunes o no existían. Pero yo creo que de pronto el dato más importante o más alarmante de esta diapositiva es que el IPCC estima que solo en esta década entre 32 a 132 millones de personas podrían caer en pobreza extrema como consecuencia directa del cambio climático. Es decir, que millones de personas van a ver cómo se van a empobrecer sus condiciones de vida, perderán fuentes de ingreso o se verán obligadas a migrar solamente por condiciones del cambio climático. Y ustedes de pronto se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con las empresas? Pues todo, porque las empresas operan en territorios concretos, dependen de las comunidades para poder operar, dependen también de cadenas de suministro que sean estables y de mercados funcionales. Y si el cambio climático erosiona o afecta a estos derechos humanos, también puede llegar a afectar las condiciones mínimas para el desarrollo económico y social de las economías globales. Y es por eso que las estrategias climáticas no pueden contemplar solamente o no pueden estar basadas solamente en datos de carbono o ser demasiado técnicas. Deben estar alineadas a un enfoque de transición justa que no solamente asegura que mientras transformamos nuestros modelos operativos o productivos, estamos impactando positivamente al negocio, sino que no estamos dejando a nadie atrás. Y yo creo que ese es el mensaje más importante de cómo definiría la transición justa, y es cómo logramos que todas las empresas nos montemos en el bus sin dejar a nadie atrás. Y esto implica entender cuáles son los grupos más vulnerables, los trabajadores, por ejemplo, temporales, comunidades aledañas a las plantas, las poblaciones indígenas, proveedores informales, y a partir de ahí poder focalizar o diseñar respuestas que promuevan la inclusión, la participación y la protección de estos grupos vulnerables. Bueno, y aquí pues cada año el informe de riesgos globales elabora un análisis teniendo en cuenta lo que dicen los expertos y los líderes mundiales en temas de riesgos empresariales.
Y lo que vemos en esta diapositiva, que es el pantallazo de estos riesgos más importantes, es que los riesgos más críticos para la humanidad entre los próximos 2 a 10 años están directamente relacionados con el cambio climático y las consecuencias sociales. Por ejemplo, en el corto plazo, quiere decir la primera imagen de los 2 años, podemos ver que los eventos climáticos extremos, la contaminación, las migraciones forzosas y la desigualdad y la violación de derechos parten de estos riesgos más importantes. Pero si lo miramos a 10 años a futuro, lo que nos está diciendo el Foro Económico Mundial es que dentro de estos riesgos, los cuatro más importantes son ambientales. Tenemos riesgos como eventos extremos, pérdida de la biodiversidad, alteraciones críticas de los ecosistemas y escasez de recursos. Y yo creo que aquí la conclusión más importante es que la crisis climática se ha convertido en un factor transversal de riesgo sistémico a todas las empresas, sin importar el tamaño, el dónde esté ubicada, el número de empleados o el tipo de producto o servicio que ofrezca. ¿Qué implica entonces todo esto para las empresas? Significa que ya no se trata de tener simplemente una estrategia climática como el anexo de sostenibilidad, como a veces lo vemos en algunas de las empresas, sino que se trata de poder realmente incorporar la estrategia climática dentro de la gestión de riesgos de la compañía, en ese de pronto como corazón o ADN del sistema de riesgos y también que parta de la gobernanza corporativa de la compañía. Y aquí me gustaría dejarles algunas preguntas de reflexión y es, ¿están sus empresas, por ejemplo, preparadas para las interrupciones en cadena de suministros a causa de sequías, inundaciones o demás eventos extremos? O, por ejemplo, ¿están ustedes evaluando el impacto de la escasez de recursos como el agua? ¿O cómo están anticipando el riesgo social o reputacional si sus proveedores están incumpliendo algunos mínimos estándares ambientales o derechos humanos? Por eso es que una gestión empresarial moderna debe integrar marcos como los recientes del IFRS o el TCFD y también debe adoptar una visión mucho más amplia de la transición justa, los derechos humanos y la resiliencia social. Y aquí le doy la palabra a Catalina. Vale, muy bien, muchas gracias, Isa. Bueno, Isabela nos acaba de mencionar la palabra transición justa, pero antes quisiéramos ahondar un poco en qué significa esto en términos de concepto y cómo las distintas agendas internacionales lo han adoptado. Aquí en esta diapositiva queremos mostrarles los principales acuerdos globales en materia de cambio climático. Lo que vemos aquí es una línea de tiempo muy simplificada en donde queremos mostrar dos cosas. La primera es que el cambio climático ha estado en la agenda internacional desde más de 3 décadas, que ha habido una evolución en los compromisos que asumen los estados para combatir el cambio climático. Y lo segundo que queremos mostrar es cómo gradualmente se ha incorporado la noción de los derechos humanos en estos acuerdos de cambio climático. Y esto es importante resaltarlo porque en primer lugar se reconoce que el cambio climático es un asunto de derechos humanos, como lo acaba de mostrar Isabela, pero segundo, que los estados tienen la responsabilidad y la obligación de proteger los derechos humanos en el marco de su acción climática. También vemos a lo largo de esta línea de tiempo que se han ido incorporando otros actores. Ya no es el Estado el que tiene la responsabilidad de gestionar el cambio climático. Estamos hablando particularmente de que estos acuerdos internacionales han incluido a otros actores, particularmente el sector empresarial, quienes deben garantizar el respeto de los derechos humanos en el marco de su acción climática. Entonces, lo que vemos en esta línea de tiempo es una articulación entre las agendas de derechos humanos con los compromisos que asumen los países y el sector privado para combatir el cambio climático. Solo por mencionar algunos, en 1992, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático que se creó en la cumbre de Río, su objetivo principal fue el de lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera y a su vez reconoce que el cambio climático es un problema real y con implicación a escalas planetarias. Aquí en esta cumbre es cuando se reconoce que esto es un problema que nos afecta a todos.
y que efectivamente, como se mencionó anteriormente, la causa principal de la aceleración del cambio climático son la emisión de gases de efecto invernadero, producto digamos, de nuestro sistema económico y de causas humanas. Luego, en el 2022, se celebró la Conferencia de las Partes, la COP18 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en Doha, Qatar. Algunos de los acuerdos que se lograron en este marco fue la necesidad de poner límite al calentamiento global a 2 grados centígrados. Además, es importante este Consejo de Derechos Humanos porque por primera vez en este marco participa el Consejo de Derechos Humanos y hace por primera vez referencia explícita a los derechos humanos y cómo el cambio climático afecta el ejercicio de los derechos humanos a lo largo de todo el planeta. Entonces es aquí cuando se reconoce por primera vez que hay impactos sobre los derechos humanos derivados del cambio climático. Y en esta COP se adopta la decisión histórica de tener un enfoque basado en género sobre los asuntos relacionados con cambio climático. En el 2015, en la COP21, se firma el Acuerdo de París y quizás este es el acuerdo más importante en materia de transición justa, porque en este acuerdo se busca redoblar los esfuerzos para no superar la cota de 1,5 grados al final del ciclo y alcanzar pues esa neutralidad climática, sino también aquí es donde se pone y se resalta la necesidad de respetar y proteger los derechos humanos por parte de los estados y las empresas. Y es aquí por primera vez que se hace una mención a la necesidad de una transición a una economía baja en carbono, que tenga una capacidad adaptativa y que tenga una capacidad de gobernanza. Es decir, que se le dice a los estados, reconozca la necesidad de transitar a una economía bajo en carbono, pero asegúrese de hacerlo gradual, que sea incremental para que los estados tengan esa capacidad adaptativa. También en este marco o en este acuerdo se hace mención al compromiso que tiene el sector privado. Aquí por primera vez las empresas tienen una responsabilidad de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y por lo tanto de poder gestionar los impactos relacionados con el clima de sus operaciones sobre las empresas y el medio ambiente. Y finalmente en la COP26 y en la COP27, que se desarrolló en el 2021-2022, respectivamente, se adopta el concepto por fin de transición justa y se promueve una estrategia contra el cambio climático con un enfoque de derechos humanos. Es aquí, en la COP26 y en la COP27, cuando la OIT, la Organización Internacional para el Trabajo, realmente tiene un rol impactante en los acuerdos de cambio climático, estableciendo unas directrices para la transición justa. Y aquí dentro de esas directrices que propone la OIT, tiene como núcleo principal el respeto y la protección de los derechos de los trabajadores, la promoción del trabajo decente y el, el- el- el aspecto más importante para lograr proteger y respetar los derechos de los trabajadores parte de establecer mecanismos de diálogo social, es decir, instancias donde los estados, las empresas y los trabajadores pueden acordar cómo se llevará a cabo esa transición. Entonces, en esta línea de tiempo, lo que vemos es que se han ido perfeccionando los acuerdos globales de cambio climático y se ha incorporado el tema de los derechos humanos a lo largo de estos procesos de negociación con las empresas y los estados. Aquí, a lo largo también de esta línea de tiempo, vemos una importante incidencia o rol de los sindicatos de trabajadores y gracias a la participación de los sindicatos de trabajadores es que realmente se ha establecido el rol de las empresas para mitigar y considerar los impactos sobre los derechos laborales, pero también han sido los responsables de incorporar esa noción de transición justa dentro de los compromisos globales para combatir el cambio climático. En esta diapositiva queremos mostrarles rápidamente la evolución del concepto de la transición justa
Y este es un concepto que nace en 1970 a raíz de un movimiento sindical. Entonces, aquí nuevamente es importante destacar que la transición justa en sí misma es un concepto que nace desde la óptica de los derechos laborales. Este fue un movimiento sindical que se dirigió o que se enfocó a apoyar a los trabajadores que perdieron su trabajo debido a que en Estados Unidos se incrementó la regulación ambiental. Esto que hizo que las empresas, para cumplir con esas regulaciones, tuvieron que adoptar nuevos mecanismos, nuevas tecnologías, lo que conllevó al despido de una serie de trabajadores. A raíz de ese despido, los trabajadores se movilizaron y ahí es donde nace el concepto de transición justa. Es decir, hagamos el tránsito a una economía social, ambientalmente responsable, pero tenga en cuenta nuestras necesidades como trabajadores. Luego, en la siguiente década, en 1980, 1990, el concepto alcanzó una difusión mucho más amplia y fue reconocido por otros actores que ya no son solo los trabajadores de los sindicatos y fue adoptado por otros marcos internacionales como los de la Unión Europea. Aquí se empezó a considerar la noción de transición justa y se conectó con la agenda de desarrollo. Ustedes saben que la agenda de desarrollo de los ODS tienen diferentes metas y objetivos. Y aquí, si sacamos o extraemos los objetivos de trabajo decente, de energía limpia y de cambio climático, pues estamos viendo que aquí ya también se está incorporando la noción de trabajo de transición justa, en tanto en el marco de los esfuerzos de las empresas por combatir el cambio climático, se está considerando asegurar el derecho al trabajo, pero no solo el derecho al trabajo, sino el derecho a un trabajo decente. Luego, como lo mencioné anteriormente, este concepto tiene una fuerza significativa en el Acuerdo de París hasta que la OIT adopte ese concepto, desarrolle sus propias directrices que son la guía hoy para que las empresas puedan adoptar nociones de transición justa en el marco de sus actividades para transitar a economías bajas en carbono. ¿Qué pasa y qué vemos a raíz de todos estos esfuerzos que han surgido para poder incorporar la transición justa dentro de las distintas agendas? Aquí hay algo en común y es que la transición es considerada una oportunidad en tanto puede generar nuevas fuentes de empleo y sin duda es una oportunidad para poder combatir el cambio climático, pero también la transición supone un riesgo y supone un riesgo porque, como lo mencionó Isabela, estos cambios generan la adopción de nuevas tecnologías que se requieren para reemplazar sistemas de producción, de transporte y de consumo. La adopción de esas energías, por lo tanto, genera impacto sobre la sociedad y también puede generar efectos adversos sobre el medio ambiente. Entonces, del reconocimiento de que la transición a una economía baja en carbono es una oportunidad, pero también es un riesgo, nace la necesidad de que las empresas y los estados, a la hora de planear sus esfuerzos de transición, también tengan en cuenta cómo esos procesos de transición pueden afectar a las personas y el medio ambiente. Es de ahí de la necesidad que nos plantea el Acuerdo de París de que esta transición sea gradual, incremental y adaptada a las necesidades de los estados y de las sociedades. Y pasando ese enfoque al accionar de las empresas, se transfieren, digamos, los mismos principios de gradualidad y que sea incremental y adaptada a las necesidades de las empresas. Hoy en día las empresas no se espera que tengan una transición rápida, al contrario, se les está sugiriendo que hagan esos esfuerzos de transición en un marco de 30 a 50 años para que puedan tener una mejor gobernanza de los impactos adversos que estos puedan generar sobre los trabajadores, las comunidades y el medio ambiente. Ahora, es muy importante retomar lo que la OIT considera de transición justa. Y aquí esto es un concepto ampliamente aceptado y es el que nosotros como LRQA siempre llamamos a las empresas a adoptar.
un modelo de transición justa, independiente si es una empresa o un estado, debe tener como principio la maximación de los beneficios pues, de la transición sobre los trabajadores y las comunidades, pero sobre todo tiene que minimizar los impactos negativos sobre las personas y el medio ambiente. Em, Esto es lo que dice la OCDE respecto a la responsabilidad de las empresas frente a la acción climática. Es claro para todas las empresas que deben cumplir con alguno o establecer metas o objetivos para mitigar y adaptarse al cambio climático. Por lo tanto, las empresas deben asegurarse de que sus emisiones de gases de efecto invernadero y el impacto en los semideros de carbono sean coherentes con los objetivos de la temperatura global acordados internacionalmente. Entonces, ¿qué está pasando hoy en día? Que la gran mayoría de empresas ya han establecido sus metas de reducción de gases de efecto invernadero. Pero también aquí el llamado de la OIT nuevamente es que en el marco de esas metas establezca o reconozca que también pueden tener un impacto adverso sobre los derechos laborales y por lo tanto aquí el llamado es a incorporar un enfoque de derechos humanos a cualquier actividad de transición a economías bajas en carbono. Ahora, todo lo anterior, ¿qué significa para las empresas? Todo lo que hemos mencionado, por lo menos lo que mencioné en el marco de estos acuerdos globales, competen a una visión de transición justa de manera global y que le habla no solo a las empresas, sino a los estados y a las otras organizaciones de la sociedad civil. Aquí realmente ahora nos vamos a enfocar a cómo este concepto de transición justa le aplica a las empresas. Y aquí simplemente destacar que una transición justa significa que las empresas deben planificar, adecuar y gestionar estos esfuerzos de descarbonización de la acción climática teniendo en cuenta sus impactos negativos sobre los trabajadores, las comunidades y los territorios para evitar y o contribuir a nuevas formas de pobreza y desigualdad. Esto nos lleva a hablar de manera más concreta a la integración de la debida diligencia en derechos humanos y medio ambiente. Seguramente ustedes ya saben que la debida diligencia en derechos humanos y medio ambiente es este marco de acción o un sistema de mejora continua que le permite a la empresa ver, identificar, gestionar y mitigar y reportar sobre sus impactos adversos sobre las personas y el medio ambiente en cualquier nivel empresarial. Es decir, uno puede aplicar la debida diligencia, ya sea para un proyecto, para una estrategia corporativa, pero también se puede implementar para un proyecto o una iniciativa de acción climática. Y esa es nuestra invitación para poder adoptar un enfoque responsable de la acción climática que adelantan las empresas. Entonces, cuando las empresas han identificado sobre qué va a ser para mitigar el cambio climático, que puede ser medidas de mitigación, adaptación o transición, el objetivo es que a la luz de esas medidas se puedan identificar y gestionar los impactos adversos sobre las personas y el medio ambiente. Eso da a que las empresas han adoptado un marco de transición justa. Si no se adopta un marco de debida diligencia en derechos humanos y medio ambiente, hay un riesgo de que esas medidas empresariales de acción climática puedan exacerbar situaciones que ya afectan a las comunidades, a los trabajadores, o puede generar acciones maladaptativas, lo que significa que en vez de hacer algo positivo, termina generando o afectando negativamente a los trabajadores, las empresas y las empresas locales y las comunidades. Entonces, para finalizar esta noción de transición justa a nivel empresarial, el llamado es para evitar que su buena intención de contribuir a la acción climática no genere impactos adversos, adopte la debida diligencia como elemento fundamental en la planeación de su estrategia de acción climática.
que permite adoptar la debida diligencia en el marco de la planeación y ejecución de la acción climática de las empresas que esté alineada a los mejores estándares. Eso, los mejores estándares a los que nos referimos son las directrices de la OIT en materia de transición justa, que pues por supuesto aquí hace una mención a la necesidad de un diálogo social con trabajadores, Estado y empresas para determinar cómo se va a llevar a cabo esa transición. Pero también se adoptan las directrices de la OCDE de una conducta empresarial responsable, en donde no solo hablamos de los derechos humanos, sino también hablamos de otros ámbitos de conducta empresarial responsable que tienen que ver con transparencia, con ética, con consumidores. Incluso también hablamos aquí de inteligencia artificial, de cómo podemos seguir mejorando y asegurando una conducta empresarial responsable en cualquiera de las actividades de acción climática y en las transiciones que implica adoptar economías bajas en carbono. Y finalmente también estamos adoptando los principios rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, que es un marco adaptable para cualquier iniciativa empresarial, ya sea de acción climática o de otro ámbito, digamos, de iniciativa ambiental o social que la empresa esté ejecutando. Aquí es importante pensar que todos estos estándares lo que nos llama es atraer a reconocer los titulares de derecho que pueden resultar afectados, que no solo son los trabajadores, también son las comunidades y también pueden ser los consumidores, y también aboga por tener el reconocimiento de esas condiciones de vulnerabilidad de estas personas que puedan resultar impactadas por la transición, como son las mujeres, los niños o personas con alguna condición de discapacidad. Incluso también estamos hablando aquí de comunidades indígenas, quienes tienen en algunos países un marco legal especialmente para proteger a sus derechos. Entonces, el reconocimiento de las personas en el marco de la acción climática de las empresas es fundamental para poder mitigar e identificar a tiempo cualquier impacto adverso sobre ellos. Los principios de la de la transición justa, entonces, son: uno, el respeto a los derechos humanos; prevenir cualquier impacto adverso sobre los trabajadores, las comunidades o los consumidores, que debe partir también de la participación y el diálogo social con las partes interesadas y aquellas potencialmente impactadas. Esto es importante porque a través del diálogo social y la participación de los titulares de derecho es que las empresas pueden identificar cómo su acción climática puede impactarlos o favorecerlos. No es recomendable que una empresa adopte una medida de acción climática sin antes consultar a sus grupos de interés y particularmente a los titulares de derecho. También se habla de la transparencia. La transparencia es fundamental para cualquier iniciativa de acción climática. Transparencia en el sentido en que la empresa tiene que reconocer que debe entregar información oportuna, verídica y eficaz a todos estos grupos de interés sobre lo que está haciendo para la acción climática, cuáles son sus metas, sus objetivos y una línea de tiempo para lograrlos. Esto es fundamental también para que el titular de derecho sepa qué está haciendo la empresa y cómo esa acción puede resultar afectándolos o favoreciéndonos en el marco de la acción climática. Luego también es necesario que la acción climática sea gradual, que sea incremental, y cuando hablamos de incremental es que se espera que las empresas, si hoy tienen una meta de reducir los gases de efecto invernadero al 10%, pues más adelante tengan unas metas mucho más amplias para que puedan llegar a una neutralidad en el 2050 y que sea adaptada a las necesidades de la empresa. Por supuesto, no es lo mismo que una empresa que tenga una cadena de suministros supremamente compleja, con muchos actores en distintos países. No será lo mismo adoptar iniciativas de acción climática en esta empresa que en una más pequeña. Pero aquí el llamado es que, a pesar de que sea una pyme, es necesario que
adopte un enfoque de cambio climático y que establezca unas metas mínimas basadas en su capacidad y su necesidad. Y finalmente, que esté alineada con las expectativas globales y los más altos estándares en empresa y derechos humanos. Es decir, que esté alineado con los principios rectores de las Naciones Unidas, con las directrices de la OCDE para una conducta empresarial responsable, pero también con las directrices de la OIT. Si una empresa ya adopta un enfoque de transición justa basado en estos estándares, esto es motivo de comunicar a los distintos grupos de interés y de reconocer que la empresa sabe que su acción climática también puede generar impactos adversos y que los gestiona a medida que contribuye con la reducción de gases de efecto invernadero u otras medidas para combatir el cambio climático. Dicho lo anterior, quiero traerles un ejemplo de por qué es necesario adoptar un enfoque de debida diligencia. Hemos visto que los esfuerzos de las empresas por mitigar el cambio climático son muy bien intencionados, pero pese a que son bien intencionados, también está generando daños sobre los ecosistemas y las personas. Un ejemplo de ello es el mercado de los bonos de carbono. Seguramente ustedes saben que esto es un mercado muy poco regulado, relativamente nuevo y que estos vacíos regulatorios ha hecho que las empresas que hacen parte del mercado estén expuestas a riesgos, a generar riesgos sobre las personas y el medio ambiente y que no cuenten con unas prácticas suficientemente sostenibles para evitar cualquier daño sobre la sociedad. Aquí hemos visto, y no sé si ustedes han leído noticias relacionadas como algunas empresas de bonos de carbono al, al implementar, digamos, al vender estos permisos de emisión, pues implementan sus proyectos forestales en zonas de alta importancia ecosistémica como es la Amazonía y donde suele haber presencia de comunidades étnicas. Algunos de los casos que se han reportado, incluso en cortes internacionales, es que estas empresas se han, no han entregado información verídica a las comunidades indígenas, también han afectado sus derechos a la consulta previa, libre e informada, y por lo tanto hemos visto varias denuncias de las comunidades indígenas de cómo estas empresas de bonos de carbono realmente están afectando los derechos a la libre determinación, el derecho a la participación, a la consulta previa y al acceso a la tierra. Aquí, si no se gestionan estos impactos potenciales sobre los derechos humanos, las empresas están expuestas a riesgos legales, riesgos de corrupción y riesgos de derechos humanos. Obviamente también riesgos operacionales en la medida en que muchas de estas comunidades pues se han movilizado y han frenado gran parte de estos proyectos hasta que no se solucione o no se remedie la afectación a estos derechos. Entonces, aquí nuevamente, ¿qué es necesario que reconozcamos? Que una empresa cualquiera que dentro de sus medidas de mitigación de cambio climático compre bonos de carbono, el llamado es que reconozca, identifique y haga bien la debida diligencia sobre quién es ese proveedor de bonos de carbono para asegurar que ese proveedor que tiene el proyecto forestal en una zona específica no está vulnerando los derechos a las comunidades. Que hemos visto también que solo la vinculación de una empresa multinacional comprando bonos de carbono a un proveedor que no hace su debida diligencia, pues esta empresa se resulta estar vinculada y contribuyendo a la afectación de los derechos de las comunidades. Entonces, este caso es el llamado perfecto para que cualquier empresa que en el marco de sus estrategias de cambio climático decida comprar bonos de carbono, haga la debida diligencia, conozca a su proveedor y exíjale a su proveedor que le demuestre que éste está llevando a cabo todos los procesos necesarios para respetar los derechos de las comunidades. Otro ejemplo que vemos y está más asociado al marco de medidas de transición es que empresas
del sector de hidrocarburo están diversificando sus fuentes de energía para responder a los compromisos de descarbonización. Algunas empresas que son netamente de oil and gas están abriendo proyectos de energía renovable como eólica, hidrógeno verde y azul. Estos proyectos de energía renovable, pese a que son en sí mismos buenos, implica adoptar nuevas tecnologías que suponen un cambio drástico de la fuerza laboral. Y esto, por supuesto, requerirá nuevas habilidades. ¿Qué pasa si una empresa al adoptar nuevas tecnologías necesita empezar a movilizar o cambiar su fuerza laboral? Pues aquí se expone a un riesgo de despidos sin justificación y por lo tanto eso se puede volver como un riesgo legal derivado pues de la mala práctica de no hacer un como una adaptación de su fuerza laboral a través de conocimiento. Entonces, aquí nuevamente lo que quiero como destacar es que la adopción de nuevas tecnologías puede generar impactos adversos sobre los trabajadores, que quizás algunos de ellos pierdan su trabajo y por lo tanto la empresa tiene que anticipar esos riesgos para hacer las medidas adecuadas para asegurar que ese trabajador pues ha sido despedido de la mejor manera y cumple con los estándares internacionales y lo que establece el marco regulatorio legal laboral del país de operación. Entonces, aquí sabemos que los sindicatos hoy más que nunca están con los ojos puestos de cómo las empresas están gestionando su fuerza laboral ante la adopción de nuevas tecnologías en función de cumplimiento de su acción climática. Dicho esto, me gustaría volver a darle la palabra a Isabela para que nos comparta algunas prácticas empresariales que hemos visto desde el sector de la consultoría. Gracias, Cata. Les traemos 4 ejemplos de estas buenas prácticas de cómo integrar los temas sociales dentro de esta transición hacia economías más justas y sostenibles. En el primer lugar, tenemos este de modelos de circularidad de plástico con un enfoque en derechos humanos. Muchas empresas, sobre todo aquellas que están ubicadas en la industria de alimentos y bebidas, están adoptando estrategias de economía circular. Esto que incluye el reciclaje, por ejemplo, de PET y la incorporación de contenido reciclado en los empaques. Y esto parte del compromiso tanto climático como del plástico. Pero para que el reciclaje funcione en la práctica, depende de una cadena de suministro que es extremadamente compleja, extensa y muchas veces fragmentada y sobre todo en países como en América Latina, donde incluimos a miles de trabajadores informales que pueden ser recolectores, clasificadores o recicladores. ¿Y qué es lo que pasa con estas personas que están en la base del sistema? Que muchas veces no cuentan con protección social, ni seguridad laboral, ni un acceso a los derechos básicos. Por eso, estos temas de derechos humanos en estas cadenas de abastecimiento de reciclaje no solamente representan un riesgo social, sino también reputacional y operativo porque las empresas dependen de sus cadenas de suministro para poder realmente cumplir sus metas ambientales. Y es por esto que iniciativas como la de la Iniciativa de Circularidad Justa, que es impulsada por empresas como Nestlé, PepsiCo, Unilever o Coca-Cola, están mostrándonos que es posible realmente construir estas cadenas circulares que a la vez sean inclusivas, más seguras y más sostenibles, siempre y cuando se haga con un enfoque de los derechos humanos. ¿Qué están haciendo, por ejemplo, estas empresas y cuál es la buena práctica que les traemos a ustedes en transición justa? Primero, están reconociendo los derechos de los trabajadores del reciclaje, aun cuando estos son informales y operan en la informalidad en la mayoría de los países en América Latina. Segundo, están aplicando un enfoque de debida diligencia en derechos humanos a lo largo de toda su cadena de valor para realmente identificar, gestionar, mitigar y remediar aquellos impactos negativos. Tercero, están fortaleciendo a los proveedores y no solamente están exigiendo el cumplimiento, sino que también están haciendo un acompañamiento técnico, formación y condiciones más justas de la contratación. Y finalmente, están promoviendo una participación significativa de las personas afectadas o los titulares de derecho más vulnerables, como son en este caso recicladores, recolectores o clasificadores, dándoles la voz realmente en el proceso tanto del diseño de las mejoras como de la implementación de las mismas. En el segundo ejemplo les traemos la agricultura regenerativa.
Y esto nos muestra también cómo las empresas están generando una agricultura que sea más sostenible con el medio ambiente, pero a la vez que tenga implicaciones sociales. En los últimos años hemos visto también empresas del sector de alimentos y del consumo masivo que han comenzado a adoptar este enfoque como parte de las estrategias de abastecimiento responsable y también de la reducción de emisiones. ¿Y qué implica esta agricultura regenerativa o de qué trata esto? Prácticas como por ejemplo el uso de biofertilizantes, la siembra directa, cobertura vegetal, reducción del uso de agroquímicos, integración del ganado y los cultivos, captura del carbono en el suelo y otras 1000 prácticas más que nos permiten tener la agricultura regenerativa. Sin embargo, esta agricultura regenerativa tiene implicaciones sociales importantes, porque cambiar la forma en la que tradicionalmente se han hecho estas prácticas agrícolas puede llevar a nuevos costos, a adquirir conocimientos técnicos y en muchos casos asumir riesgos económicos que las empresas no están preparados. Y si no se gestiona con el enfoque de derechos humanos, los cambios pueden llegar a exacerbar o afectar la seguridad económica de los pequeños agricultores. Es por esto que empresas como Walmart, Unilever, Bimbo o Danone están empezando a liderar estas prácticas de transición justa en el ámbito agrícola. ¿Y qué están haciendo? Primero, están promoviendo el respeto de los derechos laborales en el campo. Segundo, están ofreciendo acompañamiento técnico y financiero, especialmente a los pequeños productores para que no se queden atrás. Tercero, están apostándole por relaciones de largo plazo y esquemas de compra garantizado para que puedan reducir un poco la incertidumbre en el precio a quienes deben hacer estas inversiones importantes. Y finalmente, están construyendo estrategias de valor compartido, en donde todos los actores de la cadena, empresa, productor o consumidor, se benefician en una relación gana-gana. En el tercer ejemplo les traemos el caso de las cadenas responsables de minerales y siendo este como uno de los principales materias primas más importantes en América Latina, perdón. Estos minerales como el litio o por ejemplo el cobre o el níquel son esenciales hoy en día para tecnologías bajas en carbono. No sé si sabían, pero son claves, por ejemplo, para paneles solares, turbinas, los carros eléctricos y las baterías. Y en América Latina, especialmente en países como Chile, Perú, Bolivia y Brasil, hemos visto que ellos se han convertido en un proveedor estratégico a nivel global, pero también lleva a algunos retos importantes en derechos humanos. Algunos de los informes nos alertan sobre, por ejemplo, abusos laborales en las zonas minerales remotas, ausencia, por ejemplo, del consentimiento libre, previo e informado en territorios indígenas, como Cata nos estaba comentando hace unos minutos, ataque contra personas defensoras de los derechos humanos y del medio ambiente, los llamados líderes ambientales o sociales, contaminaciones de fuentes de agua, entre otros. ¿Qué pueden hacer las empresas? Hay varias prácticas emergentes en estos temas de transición justa que ya se están promoviendo. Primero, impulsar la ratificación y la implementación del Acuerdo de Escazú, que garantiza el acceso a la información y la protección de estos defensores ambientales. Segundo, generar espacios de diálogo tripartito, donde las empresas, los gobiernos y los trabajadores puedan realmente construir estos acuerdos conjuntos. Tercero, asegurar la trazabilidad del origen de los materiales, desde el punto que se extrae hasta que llega ya al consumidor final. Y también se está promoviendo el uso del litigio estratégico con enfoque en transición justa, la adopción de marcos regulatorios como unos marcos que tenemos de la Unión Europea. Creo que el mensaje más importante de esta diapositiva es que no basta con que los minerales sean verdes, que yo creo que es la tendencia que todos hemos escuchado y la moda de los últimos años, sino que se trata que los minerales también sean justos. Y finalmente, el último caso que les traemos es el tema de la financiación para una transición justa, ya que no es posible hacer esta transición sin un acceso al financiamiento que sea asequible. Bancos, fondos de inversión o aseguradoras deberían integrar estos enfoques de debida diligencia en derechos humanos en las decisiones de inversión. ¿Qué significa esto? Que tanto el sector público como el privado deben dirigir el capital, es decir, las inversiones hacia proyectos que no solamente sean verdes, sino también justos. Por eso es que también hoy hablamos hoy en día de las taxonomías sostenibles, no solamente de lo verde, y la Unión Europea en este momento está marcando la pauta hacia una taxonomía social. Esto para que nos ayuda para minimizar los riesgos financieros, aumentar la aceptación social y fortalecer el capital humano para sostener realmente la transformación. Y ya como nos quedan
pocos minutos para la presentación, quisiera dejarles algunas reflexiones finales. Lo primero es que la transición energética no es solo una transformación tecnológica o ambiental, es una transformación humana. Y por tanto, integrar los principios de derechos humanos y de debidas diligencias en las estrategias climáticas no debería ser opcional, porque es lo que va a garantizar realmente que podamos tener una transición que sea justa, efectiva y legítima. Segundo, el instrumento que permite operativizar esta visión de la debida diligencia en derechos humanos es realmente el respeto, la mitigación y la identificación de los derechos humanos en la cadena de valor. ¿Por qué? Porque nos permite identificar los riesgos, prevenirlos y diseñar luego las medidas adecuadas para remediar aquellos impactos. Tercero, es que los cambios que implica esta transición deben comunicarse de manera clara, especialmente a aquellos grupos de interés o aquellos grupos de personas que son más vulnerables. ¿Qué incluye esto? Capacitación, reconversión laboral y apoyo a la diversificación económica en los territorios. Cuarto, necesitamos un financiamiento que esté alineado con la justicia climática y social, que priorice realmente los sectores y las regiones donde las brechas son más profundas. Y finalmente, esta no es una tarea que pueda asumir ni una sola empresa, ni un solo gobierno, ni un solo sector. Requiere de una colaboración entre las empresas, los gobiernos, la sociedad civil, los sindicatos y las comunidades para que realmente no dejemos a nadie atrás y así podamos entonces realmente lograr esa transformación de los desafíos que nos plantea el cambio climático como una oportunidad para construir un modelo económico más resiliente, más justo y más sostenible. Muchísimas gracias a todos. Abro el espacio para las preguntas. Los invitamos a que usen el chat o el Q&A para las preguntas que les hayan surgido en este webinar. Muchas gracias, Isabela y Catalina. Comparto algunas de las preguntas que hemos recibido. Una primera pregunta: ¿cómo pueden las empresas del sector privado integrar la debida diligencia en derechos humanos dentro de sus estrategias de descarbonización? Bueno, frente a esa pregunta, integrar la debida diligencia dentro de las acciones de acción climática, las empresas lo pueden hacer, uno, reconociendo cuáles son los titulares de derecho potencialmente afectados por la acción, ya sean trabajadores, comunidades o consumidores, luego consultarles a esos titulares de derecho sobre cómo estas medidas pueden impactarlos y cuáles pueden ser las medidas de gestión. Una vez identificados los titulares de derecho, los impactos de esa acción climática, la empresa debe adoptar medidas de mitigación, prevención y establecer mecanismos de remediación para asegurar que cualquier persona afectada pueda poner o pueda establecer pues una queja, reclamo o las medidas necesarias para una remediación en caso de que el impacto se materialice. En conclusión, el primer paso que las empresas deben asegurar es adoptar un enfoque de responsabilidad de esa acción climática, integrando en todas las decisiones asociadas a la actividad todo lo que tiene que ver con la identificación y gestión de impactos adversos sobre personas y medio ambiente. Gracias, Catalina. Una segunda pregunta que recibimos, en resumen: ¿qué mecanismos de financiamiento y alianzas recomiendan para asegurar una transición justa en sectores con alta exposición o riesgos sociales y laborales, especialmente en países de América Latina? Gracias por la pregunta, muy interesante. Yo creo que en sectores que tienen alta exposición a riesgos sociales y laborales, como por ejemplo la minería, la agricultura, la de energía o la de reciclaje, como la acabamos de ver, es fundamental realmente poder combinar ese financiamiento climático con la inversión social. Algunas de las recomendaciones que podríamos hacerles es, primero, acceder al financiamiento climático con enfoque social. Existen fondos como el Fondo Verde del Clima o el Climate Investment Funds que ya incluyen la dimensión social en sus criterios. También existen bancos de desarrollo como el Banco Interamericano de Desarrollo, el de América Latina CAF y el BNDES de Brasil, que están canalizando cada vez más los recursos con condiciones preferenciales y se integran realmente las medidas de mitigación de los riesgos sociales o los programas de reconversión laboral. Lo segundo, como la segunda herramienta que podríamos recomendarles, es aprovechar los instrumentos financieros innovadores hoy en día.
los llamados bonos vinculados a la sostenibilidad, los Sustainability Linked Bonds, con indicadores que están directamente asociados a temas sociales y ambientales y que tienen que ser cumplidos con las empresas, por las empresas como una condición del pago del bono. También existen alianzas público-privadas que movilizan el capital hacia proyectos, por ejemplo, de descarbonización con generación de empleo local. En una tercera herramienta están las alianzas multiactor. Podemos tener casos en donde tenemos a los tres actores involucrándose, Estado, sindicato, comunidades, sociedad civil en general, y estar en las mesas de diálogo, como en Colombia, que tenemos unos pactos por la justicia climática regional que muestran realmente los espacios de gobernanza compartida. Y finalmente, integrar la transición justa en en las estrategias de sostenibilidad y de cadena de valor de las compañías. Las empresas pueden cofinanciar programas de reconversión laboral o formalización con sus proveedores, integrando dentro de las cláusulas contractuales la asistencia técnica y el acceso a fondos compartidos. Yo creo que en resumen la clave es poder combinar recursos climáticos con voluntad, alianzas estratégicas y herramientas de innovación financiera que prioricen la inclusión y la equidad de los grupos vulnerables. Muchas gracias, Isabela y Catalina, por acompañarnos hoy en este webinario y siempre agradecidas de la colaboración con el IRQA para todas las iniciativas de formación presencial y también virtuales de la cátedra. A todos ustedes, profesores, estudiantes y colegas también del sector privado y sector público conectados hoy con nosotros, les reiteramos las gracias y les exhortamos a continuar reflexionando cómo podemos liderar una transición justa, no solo desde la innovación, sino también desde el compromiso ético con las personas y el planeta. Esperamos contar con todos ustedes también en una próxima ocasión para los espacios formativos virtuales acá, de la mano de la Fundación Popular y de nuestra Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Les deseamos un feliz resto del día. Muchas gracias a todos. Que tengan buen día. Luego, gracias.